Universidad César Vallejo presenta Fabla Salvaje. Fantasmas, seres muertos que acechan la vida de los vivos, atormentaciones de un mundo paralelo. Si creen que todo esto es posible, deberían hacerse las siguientes preguntas. ¿La locura puede ser causada por molestias de estos entes? ¿Y qué tan lejos puede llegar? Si les gustaría conocer más acerca de ello, acompáñenos a conocer más a fondo Fabla Salvaje, una obra basada en un hombre que cae en la locura debido a la atormentación de un fantasma. Esta reconocida obra fue escrita por el famoso autor César Vallejo. Antes de comenzar con el desarrollo de este libro, descubramos más acerca de este gran literato. César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Vallejo desde niño mostró interés especial hacia la poesía. En 1913 estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo. Vallejo se integró al Grupo Norte, que era encabezado por Antenor Orrego en 1915. También culmina su tercer año de letras, siendo así realiza su tesis universitaria con título El romanticismo en la poesía castellana, concluyéndolo después de varios meses. Luego de su injusto encarcelamiento en su pueblo natal, Vallejo viaja a Europa para huir de la situación que vivía en el Perú, y es el 11 de octubre de 1924 en el que se casa con Georgette Philippart en París, con quien vive hasta sus últimos días. El 15 de abril de 1938 fallece en la capital de Francia, tal como escribía en sus obras. Algunos de los libros más reconocidos de Vallejo fueron Los Heraldos Negros, publicado en 1919, después Trilce en 1922, seguido de Escalas, que fue publicado en 1923. En ese mismo año también se publicó la novela peruana Fabla Salvaje, que cuenta con 49 páginas. Esta obra fue descrita como una novela psicológica. Fabla es el equivalente antiguo de un cuento de hadas. Características de los personajes. Balta Espinar, un joven esposo amoroso proveniente de los Andes del norte. Adelaida, esposa de Balta Espinar, mujer que se ha dedicado a las tareas del hogar. Está embarazada de su primer hijo, quien posteriormente será víctima de los celos de Balta. Una mañana cualquiera, Balta despierta y sobando sus ojos se dirige hacia la puerta. Al pasar el corredor, descuelga un pequeño espejo, haciéndose trizas en el pavimento. Balta voltea rápidamente y hacia todos lados, como si alguien le estuviese acechando. Después, Balta retornó a su hogar y le cuenta lo ocurrido a Adelaida, su joven esposa. A todo esto se suma el sonido de una gallina, que para ellos es señal de mala suerte, al igual que el espejo roto. Adelaida era una mujer dedicada a su casa, siempre se ocupaba en los quehaceres. Un día, Balta se encontraba lejos de su hogar y su mujer, exhausta de tantas cosas que hacer, fue al corral y sacó a Rayo. Lo ató en el pavimento del patio y empezó a pelarlo, cantando con una melodiosa voz dulce y fluvial. De pronto Balta llega y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Ella echó a reír respondiéndole: ya está terminado. Balta se quedó admirándola dulcemente. Esa noche Balta, sin poder dormir, tuvo pensamientos de lujuria contra su esposa. Para el amanecer, Balta se levantó, fue directamente hacia el espejo. En él halló una sombra negra atrás de él. Rápidamente cogió un objeto, lo tiró fuerte, rompiendo así el espejo, pero ya no hallaba esa sombra. En la mañana del día siguiente, Balta decidió irse a comprar un espejo nuevo sin decirle nada a su esposa, queriendo encontrar así la sombra, pero ya no halló nada. Pasaron los días y su esposa Adelaida le dice que estaba embarazada. Eso hizo que Balta tuviera dudas sobre ella, ya que recordó aquella sombra.
Agotado del trabajo, dio de beber a sus bueyes en la laguna. Durante ese momento, dio un salto del susto, ya que vio una sombra reflejada en el agua, creyendo que había alguien tras de él, y trató de buscar con la mirada a tal acosador. Retomó al pueblo, se encontró con un colega del colegio y decidió contarle lo que pasó. Entre risas le comenta que le sucedían cosas similares, que eso puede ser síntoma de locura y debería cuidarse. La mirada de un humano lo seguía cada vez. Él se sentía asustado. La esposa se preocupaba debido a que no dormía por las constantes pesadillas. En enero, cuando llovía, se sentía un ambiente sombrío y los animales se toman agresivos, tal punto de desesperar a Balta. Balta caminó a grandes pasos y poco después volvió a salir. En ese momento se tropieza con un rastrillo de madera. Se arrastra sobre la punta de un clavo. Al verse, queda atónito. Se hizo varias preguntas, de hecho. Balta poco a poco empezó a tener la idea de que alguien le seguía los pasos. Él empezó a celar a su esposa Adelaida. En cada retorno del pueblo aumentaban los celos para Balta. Tuvo un fastidio y una pasión extraña que alejaba a Adelaida cada vez más. El deseo de buscar la soledad, distraído y cabizbajo, mirando hacia el abismo, continuó creyendo que su mujer amaba a alguien más. Adelaida, cegada por el amor de su esposo, le era imposible creer que a Balta le pasaba algo. Pero sin embargo, ella quería ayudarlo, pero en cada ayuda que ella daba, era un fracaso más. Ya al atardecer, ella decidió esperar a Balta, que llegara del páramo. Adelaida, al ver a Balta que se estaba llegando, preguntó, ¿cómo te fue? Y él siguió su camino sin contestar. A la mañana siguiente, el hermano de Adelaida entró a ver a su hermana, pero la encontró llorando y él le preguntó, ¿qué pasó? Pero ella solo seguía llorando. Unos días después, la cordura se había acabado por completo en Balta y terminó acuchillando a Adelaida 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces, y desconcertado por todo lo que acababa de hacer, se lamenta y cuestiona ¿qué hice para merecer esto? Aún confundido, huye hacia el abismo que suele visitar y en ese momento siente la presencia fantasmal. Tratando de evitarlo y luchando contra él, cae por el abismo. En ese mismo momento, en un lado distinto, su hijo nace. En esta narrativa se observa cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida, llamándonos a cambio nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino, teniendo en cuenta que debemos respetarnos entre todos, ya que tenemos derechos y estos deben ser respetados.